ASOPROF, si no me equivoco, Asociación de Profesores, usted me dirá, sí, ASOPROF, ahí está, de la República de Panamá. Profesora, su balance de lo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional de Diputados, porque quiero entrar también en el balance que hacen ustedes del inicio de clases en todo el territorio nacional. ¿Qué información han recibido? Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad. Saludos a todos tus invitados, a ti, Álvaro, y gracias por la oportunidad. En el tema de la Caja del Seguro Social y lo que se aprobó en el día de ayer, aquí todos sabemos porque lo vivimos a diario, más allá de la narrativa, de lo que se construye a través del órgano ejecutivo y del mismo órgano legislativo, todos los compañeros, en el caso de los docentes que quedaron en el sistema exclusivamente de beneficio definido y que se jubilaban con el 60%, la mayoría se ha quedado en el sistema, porque el 60% no alcanza para vivir en un país como el nuestro, que el alto costo de la vida sigue creciendo y la canasta básica familiar, según el IDEN, estoy hablando de institutos que hacen el estudio, no de subjetividades, han manifestado claramente cómo el costo de la vida se ha incrementado en este país y se han quedado en el sistema para poder compensar lo que iban a ganar en función de la pensión por derecho propio, y lo compensan lógicamente con lo que cobran mensualmente en función de salario, sueldo, como se le quiera denominar. Con el tema del proyecto de ley 163, ya aprobado en segundo debate, nosotros sí hemos manifestado que una vez sea sancionado por el presidente de la República, nosotros vamos a anunciar las acciones, como en efecto lo hemos hecho en otras oportunidades, en el alto costo de la vida en el 2022, y por supuesto que en el 2023, con el tema de la mina, que si no hubiéramos entrado en la lucha, creo que hubiera sido desmembrada la Constitución Nacional, más de 20 artículos definitivamente violentados de la constitucionalidad y el Estado de Derecho, porque aquí se habla mucho de paz social, todos queremos la tranquilidad, todos queremos la paz social, pero lo que pasa es que esa paz social para los que ganan buenos salarios y los que se han beneficiado históricamente del presupuesto del Estado panameño con jugosos contratos, entre otras canonjías, lógicamente que el tema de las cuentas individuales son perfectas, porque así el país tiene un mayor presupuesto que lo pueden utilizar para seguir haciéndose de los recursos del Estado. O sea, aquí ya no nos echa cuento nadie de lo que pasa en este país. Nosotros estamos claros de todo lo que se cierne y lo que va a significar el tema de las cuentas individuales y lo que vamos a recibir después de haber aportado al país toda una vida laboral, lo que vamos a recibir 30% de pensión. Por lo tanto, nosotros ya nos estamos organizando con las diversas organizaciones, con la Alianza Pueblo Unido por la Vida, con el Frente de Acción Magisterial, y estamos en ese permanente contacto de construir alianza para la lucha, porque definitivamente que ese proyecto, con todo el maquillaje que se le hizo, de fondo tiene lo que efectivamente quería la CONET, la Cámara de Comercio, que son el tema de las cuentas individuales, poder administrar los recursos de todos los panameños, del 10%, de más de 14.000 millones de dólares, que eso es muchísimo dinero, y por supuesto blindar todo eso con un tema de una junta directiva que sigue siendo gobernada, que sigue siendo manipulada por el órgano ejecutivo, donde se pierde realmente toda la autonomía de la Caja del Seguro Social. Esa narrativa ya nosotros la conocemos desde el 2005, y lo que están haciendo ahora es tratando de terminar el trabajo, y a sabiendas lógicamente de que esa ley 51, que es la que está vigente en estos momentos, la primera generación que no se ha jubilado, se iba a jubilar con el 25% de los 10 mejores años. Entonces, nosotros que hemos hecho el análisis de ese proyecto de ley 163 con nuestros actuarios, con nuestros financistas, con nuestros economistas y con la experiencia que también tenemos en los procesos de lucha, en las negociaciones que hemos hecho de convenciones colectivas, en el caso de los sindicatos y los acuerdos de terminación de huelga, en el caso de los docentes o del sector público, sabemos por dónde van los tiros. No nos van a echar cuento con este tema, y sabemos que después de esto va a venir el tema de la minería, porque aquí
definitivamente que hay un circuito de colaboración entre el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, para hacerse de los fondos de la Caja del Seguro Social, como históricamente lo han hecho, utilizando mecanismos legales, utilizando mecanismos contables, utilizando una narrativa falsa de beneficio al pueblo panameño, de un supuesto progreso, de salvar un sistema financiero que en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando este país y la clase trabajadora solicitó una prórroga para el tema de los intereses a razón de préstamos hipotecarios y préstamos personales, le negaron al pueblo panameño esa posibilidad. Pero ahora sí se quieren hacer de los recursos de la Caja del Seguro Social sobre pretexto de dinamizar la economía y sobre pretexto de que el tema de las inversiones, si no se aprueba el proyecto 163, va a traer grandes consecuencias para el país, cuando aquí todos sabemos que uno de los principales problemas a razón de las inversiones en este país es el alto grado de corrupción, donde se va casi al 6% del Producto Interno Bruto en materia de corrupción. Uno de los países más corruptos de todo el continente y a nivel mundial, donde el alto costo de la vida está acabando con la salud, está acabando con la salud psicológica y con la salud física de cada uno de los trabajadores y de su familia, donde hemos recibido de manera paulatina de todos estos gobiernos puras políticas que no van a favorecer ninguno de los intereses de esta población, y ya nosotros estamos en el punto del hartazgo total de tanta corrupción y contubernio en esa política de los que gobiernan con la posición de esa política de no agresión. Tú no me investigas, yo no te investigo, y seguimos en este baile, en este baile permanente de corrupción, de juegavivo y de hacerse de los recursos del Estado, donde la deuda pública va increciendo cada día más, porque aquí los empresarios han demostrado que no son creativos para generar empleo. Y eso lo manifiesto, ¿por qué? Porque a razón casualmente del tema, Álvaro, del tema educativo, yo quiero manifestar que mientras que el Ministerio de Educación, a través de la señora ministra, hacía grandes esfuerzos por impulsar de todos modos la compra de las lactos al margen de la ley, por impulsar el tema del Internet, que tampoco lo pudieron concretizar, a pesar de que se necesita en todas las escuelas y colegios, porque no se utilizan los mecanismos legales, a pesar de los grandes esfuerzos de los traslados de partida del MEDUCA a otros ministerios, digamos el MIBIOP, el MOC, por 505 millones de dólares, donde se ha utilizado las redes educativas para impulsar el proyecto de ley 163, cuando esas redes educativas son para temas pedagógicos y relacionados al tema educativo. Aquí, mientras hacían grandes esfuerzos y se hacen grandes esfuerzos por cambiar el color de uniforme de algunos colegios, en todo eso lo que anda el Ministerio de Educación, el día de ayer muchas escuelas y colegios a nivel nacional no iniciaron clases y van a iniciar la próxima semana. Es decir, que aquí el Ministerio de Educación en el cierre del 2024 solamente tuvo una ejecución del 22% de 1.700 millones de dólares que recibió del gobierno pasado para atender los grandes problemas de las escuelas y colegios a nivel nacional. Y pasó enero, febrero, y ya estamos en marzo, y cientos de escuelas y colegios sin dinero porque se hicieron los desembolsos del FESE de manera tardía. Y no solamente eso, sino es que el uso de esos recursos sigue siendo tedioso, y hay una gran cantidad de escuelas y colegios, en la información que nosotros manejamos, que están sin personal administrativo. Profesor. Y ojo con lo que voy a decir, le están solicitando ahora para la contratación del personal administrativo, trabajadores manuales, secretaria, contables, inspectores que sean idóneos para ser contratados por el Ministerio de Educación. Y yo me pregunto si la ministra de Educación es idónea en materia educativa y en materia pedagógica para ocupar el puesto de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Educación. Entonces la ministra no puede decir tampoco, porque hay que deconstruir esta narrativa de que solamente tiene 5 meses, 7 meses, 8 meses, porque ella ya fue ministra y se supone que conoce el sistema y definitivamente debió atacar
de manera prioritaria aquellos temas que tienen que ver con las condiciones de educabilidad para poder iniciar el periodo escolar mínimamente con esas condiciones. Mira, yo te puedo mencionar rápidamente, Álvaro, Boca del Toro, por ejemplo, 15 centros educativos entran el 17 de marzo, no pudieron iniciar. Y hay mucho ausentismo en el caso de Boca del Toro. Ella dijo que solo 21 planteles educativos. Profesor, ella dijo que 21 planteles educativos solamente no iban a iniciar clases ayer. No. En el Boca del Toro, 15 centros educativos. Chiriquí, por ejemplo, tenemos la escuela de Volcancito, con serios problemas de inmobiliario e infraestructura. Tenemos también José Antonio de Sucre, inicia el 17 de marzo. En el caso de Veragua, el IPT de Veragua, eso todavía no está terminado, pero se utiliza las redes sociales para inaugurar, etcétera, obras y hacer ver a la comunidad que todo está bien. El Miguel Alba, la misma comunidad es la que ha logrado el avance de las condiciones de educabilidad de ese centro educativo a razón de tanta espera que ha tenido la comunidad educativa, más de 12 años en espera. El Instituto Urracá se le paralizó o se le dio cese al proyecto que tenía de año. Por ejemplo, en Coclé, el Centro de Educación Básica General San Isidro, pésimas condiciones. En Pocrí, en Coclé, serios problemas de aula y energía eléctrica. Los Santos, y te estoy tocando nada más algunos centros educativos porque no hemos terminado de elaborar la lista. Los Santos, Tejada Roca, hay riesgo por las condiciones en las que se encuentran los estudiantes a razón de la infraestructura. Los Pozos, pésima condición de infraestructura. Escuela Primavera, Boca Parita, de igual manera en situaciones difíciles de condiciones de educabilidad. Papa Francisco, salen más temprano de lo debido por situaciones del sistema eléctrico, mucho calor. Y yo creo que en ese colegio incluso el sistema de aire acondicionado lo compraron los padres de familia. Panamá Oeste, Fernando de Lessex, se le paralizó el proyecto. El año pasado, en el caso de Panamá Oeste, hubo un acuerdo entre el Ministerio de Educación de la Dirección Regional de esa provincia con 18 colegios por situaciones de precariedad. Ellos han iniciado el periodo escolar, sí, pero eso es una bomba de tiempo en la medida que transcurran la semana en esos 18 colegios en Panamá Oeste. Colón, el colegio de Gatuncillo inicia el 17. El Giral no inicia clases, se dañaron las bombas de agua. San Miguelito, el Cantón, inicia el 17 de marzo. Panamá Centro y Este, y te estoy haciendo un resumen por factor tiempo. Francisco de Miranda, nuevamente inicio escalonado de clase, y ahora el director de ese centro educativo, en contubernio con el Ministerio de Educación, quiere dividir la premedia y la media, cuando la filosofía es mantener la premedia y la media unida por razón del sistema de evaluación de los aprendizajes que se tiene en la premedia y la media, a pesar de que la premedia forma parte de la educación básica general dentro del primer nivel de enseñanza del sistema educativo. El Duncan tiene aproximadamente 3.700 estudiantes. Hay 3 trabajadores en el turno vespertino y 3 trabajadores en el turno matutino. Eso es insostenible. Venancio Fenosa Pascual, sin banco ni inmobiliario. Tenemos, por ejemplo, Tierra Prometida, sin inmobiliario. Superación Campesina tiene también problemas a razón de que para que los estudiantes puedan cobrar la beca, se le debe matricular en otros centros educativos sabiendo que no hay espacio para atenderlo. El Centro de Educación Básica General de Tierra Prometida también en iguales condiciones. Moscote, persiste el tema del mejoramiento del gimnasio, hacinamiento, falta de equipamiento de laboratorio, tanto en el Moscote como en el Fermino II, en el Instituto América y otros grandes centros educativos en el caso de la ciudad capital, que hasta la fecha, después de más de 10 años prácticamente de luchar, no se tiene esos insumos. La escuela Duque de Chepo, reparación todavía de 3 salones de 6º grado y se está en ese proceso. El colegio Ramón Cantera, igual, proyecto paralizado, dice que se va a reactivar los proyectos en el segundo semestre de 2025 y sabrá Dios reiniciar en qué etapa cuando ya se han culminado con todas las etapas. Wow. El Ministerio de Educación tuvo una ejecución solamente del 22% de 1.700 millones de dólares, pero andamos en otra cosa, pensando en cambiar el color de los uniformes
pensando en cambiar el color de las escuelas cuando eso no es prioridad. Entonces, la profesional se inhabilitó todo un pabellón y se está utilizando solamente un pabellón para la jornada matutina y la jornada vespertina. Entonces, estas son situaciones, Álvaro, que a nosotros nos preocupan sobremanera, y disculpa que he tratado de hacer un resumen de la manera más rápida posible, pero nosotros en el sistema educativo panameño ya estamos cansados. Nosotros quisiéramos un día que nos invitaran a estos programas y decir, Álvaro, pueblo panameño, hemos iniciado el periodo escolar no digamos en óptimas condiciones, en medianas condiciones de educabilidad, aunque podemos aspirar a lo óptimo porque eso es lo que se quiere, y que los recursos realmente se están utilizando como debe de ser. Hay que sacar al Ministerio de Educación de Panamá, compra un aire acondicionado, una silla, un borrador, le cuesta 7 veces a las escuelas y colegios del precio que te lo venden en el mercado. Entonces prácticamente es un secuestro que tiene el Ministerio de Educación a razón de una plataforma impulsada por la Cámara de Comercio, por la CONE, y que no digan que no están detrás de eso, porque para eso se construyen estas plataformas, y son los que aparecen en los medios de comunicación, como el señor Aria de la Cámara de Comercio diciendo que le preocupa la paralización de labores a razón del proyecto de ley 163. A todos nosotros nos preocupa, porque los estudiantes que nosotros atendemos pertenecen a nuestra clase social, son los estudiantes de los barrios, de las comunidades, pero el tema del proyecto 163 es un tema de país que no solamente tiene que ver con el tema de los trabajadores actuales, sino de las futuras generaciones, salvo que en este país de renta alta todos seamos empresarios, sí. Y eso tú sabes que es una utopía, es una quimera, que vengan con ese cuento que ahora el emprendurismo es lo que va a permitir que todos aquí seamos empresarios. Profesor. Entonces esa lucha por el tema del 163 es una lucha que le compete a todo el país, y nosotros los docentes no vamos a quedar al margen de ese proceso de lucha. Profesor, ¿hay algún borrador de proyecto de transformación educativa que se les haya presentado a ustedes? ¿Hay algún llamado a los gremios docentes para sentarse junto a padres de familia, universidades, sociedad civil, para ver cómo ya hacemos las transformaciones que nuestro país necesita en materia educativa, o no hay nada hasta este momento? Miren, esa pregunta es una pregunta muy atinada, Álvaro. Mire, cuando usted revisa la ley, donde mayor se ha legislado es en el Ministerio de Educación a través de decretos, a través de resueltos, resoluciones, modificación a la ley orgánica de educación. Si tú revisas, te das cuenta que desde 1995 se incluyó el tema del 6% para la modernización del sistema educativo panameño. Aquí se ha dado más de 24 diálogos por la educación en este país, todas engavetadas, absolutamente todas engavetadas, y cada ministro viene con su librito. Es más, yo te quiero manifestar aquí que las capacitaciones que se dieron en verano salió a relucir que estamos utilizando los planes y programas de estudio del 2014, porque eso fue lo que dejó la señora ministra, y ha tirado a la basura todas las adecuaciones que se le hicieron a los planes y programas de estudio desde el 2014 hasta el 2024, y dice que ella iba a retrotraer al 2014 porque ese era su proyecto de aquel entonces, cuando todos aquí sabemos que se eliminaron asignaturas, cuando todos aquí sabemos que en el bachillerato agropecuario el pensum académico que generó ese proyecto curricular del 2014, los estudiantes no fueron aceptados en la Universidad Tecnológica de Panamá porque no tenían el pensum académico, y muchas de esas situaciones que se generaron en aquella época se hicieron las adecuaciones y las correcciones debidas, y todo eso se ha tirado a la basura porque estamos ahora utilizando y están impulsando los planes y programas del 2014. Y en base a la pregunta exacta que tú acabas de manifestar, miren, nosotros le hemos insistido a la señora ministra que nos enseñe el tema de la ruta. ¿Cuál es la ruta a seguir a corto, mediano y largo plazo? Ella soslaya siempre esa pregunta diciendo que hay proyectos importantes para modernizar. Mira, si hay una institución que tiene que desarrollar todos sus, toda su programación y hacer planificación, es el Ministerio de Educación, porque los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos complejos, y hay que atacar los aspectos
estructurales. Yo he dicho aquí en una oportunidad que tú me invitaste de que, por ejemplo, hay una descontinuidad en relación a la evaluación de los aprendizajes de primaria con la premedia, a pesar de que la premedia forma parte de la educación básica general. Un estudiante que se queda en matemáticas, ciencias naturales, español, ciencias sociales, el promedio se le saca de manera global y ese estudiante va con esas deficiencias para primer año, que es el primer nivel de la premedia, y no existe en vacaciones un programa que atienda esos niveles de dificultad de asignaturas que son complejas. Por lo tanto, persiste el tema del fracaso escolar en esas asignaturas y el estudiante llega incluso a la universidad con esas deficiencias. Pero esas correcciones estructurales en materia de evaluación del aprendizaje lo tiene que hacer el Ministerio de Educación, porque ellos son los que impulsan a través de la Dirección Nacional de Currículum, a través de la Dirección Nacional de Planificación y a través de la Dirección Nacional de Capacitaciones. Ellos son los que manejan las políticas públicas en ese sentido y hay que hacer esas adecuaciones en función de los informes que arrojen los directores en los centros educativos al final de cada periodo escolar. Nosotros en el Frente de Acción Magisterial hemos planteado 6 ejes. Un eje es el tema de la gestión, administración, fiscalización y ejecución del 7% del Producto Interno Bruto, que le da más de 1.500 millones de dólares adicionales al Ministerio de Educación de lo que lo tenía anteriormente. Otro eje importante, y ese tema, ese primer eje tiene que ver con el tema de infraestructura, tiene que ver con el tema de inmobiliario, condiciones de educabilidad, dotar a los laboratorios, etcétera, etcétera. Tenemos el eje también de la revisión de los planes y programas de estudio a través de la Dirección Nacional de Currículum y hacerlos con los gremios magisteriales, porque algunos gremios tienen curriculistas dentro de sus filas de agremiados y poder construir entre todos una propuesta relacionada a ese tema. Tenemos el eje también de capacitaciones. Las capacitaciones no pueden salir en función de temas estandarizados. Las capacitaciones tienen que responder a los informes que se generan al final de año de cuáles fueron las dificultades en base al informe que da el subdirector técnico docente y el director del centro educativo, que incidió en el fracaso escolar, digamos, en las 16 zonas escolares, y en función de eso, entonces establecer capacitaciones, ya sea por especialidad o a través de nuevas metodologías de la enseñanza. Tenemos también el eje relacionado al tema que tiene que ver con establecer un solo sistema de nombramientos y traslados. Aquí hay concursos paralelos en franca violación a la Ley Orgánica de Educación. Entonces, si no les gusta la Ley Orgánica de Educación, porque aquí el principio de legalidad ha sido pisoteado por todos los ministros de Educación, entonces que lo digan. Pero aquí no se puede actuar al margen de lo que establece la normativa, de lo que establece el principio de legalidad en lo resuelto, en los decretos, en la Ley Orgánica de Educación, que establecen de manera clara y diáfana lo que hay que hacer en cada uno de las actividades o de los actos educativos, dependiendo a nivel local, regional o a nivel nacional. Es una situación que nosotros seguimos esperando. Hemos estado en conversación con la ministra de Educación, ciertamente, y en la última reunión hubo algunos acuerdos iniciales y nosotros esperamos que esos acuerdos vayan teniendo un impacto directo en las condiciones de educabilidad, y seguimos en la mesa de trabajo ya de manera más concreta, porque tenemos propuestas en cada uno de los temas que yo he mencionado, que son ejes importantes para mejorar las condiciones de educabilidad, Álvaro. Gracias al profesor Fernando Ábrego por ese balance que ha hecho de la situación en materia educativa y también sus impresiones sobre el tema de la ley de la Caja de Seguro Social que fue aprobada en segundo debate. Vámonos a deportes y regresamos para hablar también con